Comentario político con René Delgado. Muy buenos días, queridísimo René Delgado. ¿Cómo estás, querida? Fíjate que me dejaste pensativo si el movimiento telúrico de la crucecita era el mismo que podría registrarse en Palacio. Ah, sobreavisa, por favor, sobreavísanos, René. No vaya a tener causas distintas. Y bueno, pues ya finalmente el día de hoy concluye la precampaña presidencial e inicia a las 24 horas del día de hoy el periodo que llaman de intercampañas. Un periodo que supuestamente está destinado a que los partidos resuelvan posibles diferencias sobre la selección interna de candidatos. Ok. Pero en el caso de esta elección, Ivonne, la pausa resulta un tanto absurda. ¿Por Sí. qué razón? Las tres fuerzas que concursan nominaron precandidatos únicos. Entonces no hay una competencia interna en las coaliciones o en el Exacto. partido naranja de precandidatos, porque solo hay uno, son precandidaturas únicas. Así pues, no hay nada que resolver. Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, Jorge Álvarez Maínz tienen asegurada la candidatura presidencial. Y bueno, tan es así que ayer Mario Delgado, el dirigente de Morena, indicó que su movimiento se dedicará ese lapso al reforzamiento de su organización interna, a la conformación de comités y la estructura de defensa del voto, en tanto que Claudia supervisará esas acciones y se interesará en la elaboración de su plan de gobierno. Es decir, más evidente no puede ser, es decir, no tiene caso Claro. Una precampaña donde solo hay un candidato por cada fuerza que concursa y pues tampoco un periodo de intercampañas. Entonces, quizás lo que aquí sería interesante de ver es si estos próximos 40 días, contados a partir del día de mañana y hasta el 1 de marzo, si en ese lapso tanto el instituto como el tribunal electoral se consolidan, porque para mi gusto la autoridad tanto del árbitro como del juez electoral no está legitimada. Suscribo. Y se advierte incluso, Ivonne, que hay pugnas al interior de cada uno de esos órganos. En el INE es claro que hay dos bloques. Uno con el afán de conservar y el otro con el afán de renovar la estructura operativa del órgano. Al margen del trabajo colegiado, que ese es el punto, ¿no? Exactamente, sí, aquí parecía ser que los colegios se integran para trabajar por separado, y no, es exactamente lo contrario, es trabajar por el consenso. Y así se ha empantanado el nombramiento de varios funcionarios que en el fondo son quienes instrumentan las decisiones adoptadas por el Consejo. Tan evidente es esto que, bueno, no hay un secretario ejecutivo nombrado a la fecha, hay un encargado de despacho, como también los hay en otras direcciones importantes del órgano electoral. De un lado se argumenta que la nueva camada de consejeros pretende colonizar al instituto, en tanto que los nuevos consejeros señalan que los anteriores pretenden preservar la estructura que de algún modo dejó la anterior administración del instituto, en particular la presidencia que encabezaba Lorenzo Córdoba. Pero lo cierto es que sí importa que se consolide el propio instituto, porque si bien, y afortunadamente hasta ahora, esa ausencia de altos funcionarios formalmente designados y nombrados no ha repercutido en la operación del instituto por cómo se ve venir la campaña electoral, creo que va a ser muy complicada y entonces sí resulta fundamental que el árbitro esté en condiciones de eso, de arbitrar el concurso electoral. Y por el lado del tribunal, Ivonne, el hecho cierto es que el colegio de magistrados que integra la Sala Superior nunca se consolidó ni legitimó sus decisiones. Tanto así, y esto es impresionante, en los últimos 7 años, Ivonne, ha habido 7 presidentes.
sin que ninguno haya concluido hasta el final. Indicador muy relevante, René Delgado. Pues sí, y ni siquiera se puede hacer una división de uno por año, ¿no? Ha habido por horas o por días. Y esa inestabilidad revela pugnas y divisiones en su seno. E incluso, bueno, sobra que mencione los escándalos que suscitó el ya no magistrado José Luis Vargas. En esa medida, y bueno, y en mi caso mencionar la forma en que llegó la actual presidenta Mónica Soto, prácticamente a través de una suerte de rebelión. Así y por es. si algo faltara, Ivonne, ese tribunal está incompleto. Trabaja con 5 de los 7 magistrados que integran la sala superior. Y por como se ve venir la campaña presidencial, esta va a ser en extremo litigiosa. Y si el juez no es capaz de validar sus resoluciones o sentencias, nos vamos a ver en un problema. Entonces, si para los partidos no tiene mayor sentido el periodo de intercampañas, sí lo tiene para el árbitro y el juez electoral. Ojalá se aproveche el tiempo, porque podría ser la última oportunidad de darle solidez a las dos autoridades electorales. Muchísimas gracias, René. Sobreavisados están, sobreavisados estamos, y de verdad, ojalá que cohesionen sus formas de trabajo para el bien de todos y de la democracia. Así es, así es. Te mando un abrazo, Ivonne. 2 para ti, querido René. Estamos en contacto.